Quiero que cierres los ojos e imagines esto. Es 1976. Estamos en el corazón de la selva de Vietnam. El calor es asfixiante, una humedad que se te pega a la piel. El ruido es ensordecedor. El trup 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 de las aspas de los helicópteros, cortando el aire como cuchillas invisibles. En el suelo lleno de barro yace un soldado americano. Tiene una herida abierta en el pecho, una esquirla de metralla. Le ha rasgado la piel y el tejido muscular. Se está desangrando. La sangre sale a un ritmo alarmante. Está entrando en shock. El médico de combate llega corriendo, deslizándose por el fango. Mira la herida. Sabe que no tiene tiempo. No puede sacar aguja e hilo. No hay tiempo para limpiar, desinfectar y suturar tejido blando bajo fuego enemigo. Si intenta trasladarlo así, el soldado morirá de shock hipovolémico antes de llegar a la base. Entonces, el médico mete la mano en su bolsillo, saca un pequeño tubo, quizás sin etiqueta comercial, marcado solo con un código militar. Abre el tapón y hace algo que contradice toda lógica médica tradicional. Rocía un líquido transparente con un olor químico punzante directamente sobre la carne viva. En cuestión de segundos ocurre una reacción química violenta. Es una reacción exotérmica. El líquido, al tocar la humedad de la sangre y los aminoácidos del tejido, hierve, se calienta y también se endurece instantáneamente. Se polimeriza, creando una malla de plástico acrílico duro impermeable que sella la hemorragia en el acto. El sangrado se detiene. El soldado es evacuado. El soldado vive. Pues bien, ese líquido milagroso es químicamente idéntico al que tú tienes ahora mismo en el cajón de la cocina. Sí, ese que usas para pegar el asa de tu taza favorita o la suela de tu zapatilla, el superglue. O si nos ponemos la bata de laboratorio, el cianoacrilato butilo. No se inventó para las manualidades de los domingos. Su primera gran misión fue cerrar cuerpos rotos en el campo de batalla. Pero la historia de cómo la humanidad aprendió a unir la materia es mucho más antigua que Vietnam y a veces mucho más perturbadora. Sorprendentemente, es una historia que empieza con unos neandertales realizando ingeniería química compleja hace 200.000 años. Pasa por la Gran Muralla China, que se mantiene en pie gracias a la misma sustancia que hay en tu comida, y llega a las fábricas victorianas, llenas de vapor y muerte, donde la expresión anglosajona enviar al caballo a la fábrica de pegamento es una realidad literal y terrorífica. Solemos pensar en la tecnología como chips, luces y pantallas, pero hoy vamos a descubrir las fuerzas invisibles, las fuerzas de Van der Waals y los enlaces covalentes que mantienen unida a nuestra civilización. Soy JJ Priego y hoy en Historias de la Historia nos vamos a quedar pegados a la pantalla. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender el origen de todo esto, tenemos que borrar de nuestra mente la imagen de Egipto o Roma. Tenemos que irnos mucho más allá, al Paleolítico Medio, hace unos 200.000 años. Europa es un territorio hostil, congelado, difícil. Y aquí viven nuestros primos, los Homo neanderthalensis. Durante décadas, la ciencia nos dijo que eran brutos, que eran cognitivamente inferiores a nosotros, simples cavernícolas golpeando piedras. Pero el pegamento ha reescrito esa historia por completo. En yacimientos arqueológicos como Campitello en Italia o Königsauen en Alemania, los investigadores encontraron algo extraño, algo muy extraño. Herramientas de piedra, lanzas, pero la punta de piedra no estaba simplemente atada con cuerdas o tendones. Estaba pegada. Había restos de una sustancia negra, dura como una roca, uniendo la piedra al mango de madera. Llevaron esa sustancia al laboratorio, usaron cromatografía de gases y espectrometría de masas. Y los científicos se quedaron con la boca abierta. No era resina de pino, no era algo que simplemente gotea de un árbol, era brea de abedul. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante desde el punto de vista científico. La corteza del abedul contiene un compuesto llamado betulina, pero para convertir esa corteza en un adhesivo termoplástico eficiente, no puedes simplemente tirarla al fuego. Si tiras corteza al fuego, se quema, se convierte en ceniza. Para conseguir brea, tienes que realizar un proceso llamado destilación seca. Tienes que calentar la corteza a una temperatura muy específica entre 340 y 400 grados centígrados. Y este es el gran pero. Tienes que hacerlo en ausencia de oxígeno, en condiciones anaeróbicas. Esto significa que hace 200.000 años los neandertales no solo encendían fuego, diseñaban hornos subterráneos complejos, cubrían la corteza con capas precisas de tierra, arcilla y piedras
para aislar el oxígeno. Y controlaban la temperatura sin termómetros, solo con experiencia empírica y observación. Fue la primera vez en la historia del planeta Tierra que una especie sintetizó un material que no existe de esa forma en la naturaleza. Alucinante, ¿eh? Fueron los primeros ingenieros químicos de la historia. Y no lo hicieron por arte, lo hicieron por supervivencia. Necesitaban fijar sus puntas de lanza tipo Levallois para cazar megafauna como mamuts, rinocerontes lanudos y muchas más. Necesitaban que el arma no se desintegrara al impactar contra una piel de 5 centímetros de grosor. El pegamento fue la primera tecnología punta de la humanidad. Y bueno, avanzamos en el tiempo y llegamos a la civilización humana tal y como la conocemos, Antiguo Egipto, Imperio Nuevo, hace unos 3.500 años. Los egipcios no estaban obsesionados con la supervivencia inmediata, sino con la eternidad. Querían que sus cuerpos y sus objetos duraran para siempre en el más allá. Y para luchar contra la entropía, para evitar que las cosas se deshagan, necesitas uniones fuertes, necesitas química. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, que os dejo un vídeo por aquí arriba, encontró carros de guerra, cofres, muebles con incrustaciones de oro y marfil, y han pasado 3 milenios, 3.000 años, y esas piezas siguen pegadas. ¿Cómo es posible? Pues resulta que los egipcios dominaron las colas animales, descubrieron la hidrólisis de las proteínas. Se dieron cuenta de que si cogían pieles, tendones, pezuñas y huesos de animales y los hervían en agua durante horas y horas, ocurría algo a nivel molecular. Las largas cadenas de colágeno, que son la proteína estructural que nos mantiene unidos a nosotros mismos, se rompen y se convierten en gelatina. Al enfriarse y perder el agua, estas cadenas se reorganizan, forman un polímero natural, extremadamente duro, rígido y cristalino. Pero no se quedaron ahí, no. Usaron también química de alimentos. Usaron leche, específicamente la caseína. La caseína es una fosfoproteína presente en la leche. Si la cortas con vinagre, que es un ácido, y la mezclas con cal, un álcali, creas el caseinato de calcio. A los carpinteros de la época les encantaba. Lo llamaban piedra de leche, y una vez que se seca es químicamente insoluble, resiste el agua. Y es por eso que los sarcófagos que debían proteger a las momias por toda la eternidad se sellaban con pegamento de leche. Interesante, ¿verdad? Mientras tanto, un poco más al este, en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, la tecnología era diferente. Allí miraron al suelo. La geología dictaba su tecnología. En esa zona, el petróleo burbujeaba naturalmente a la superficie y usaron el betún, asfalto natural, una mezcla compleja de hidrocarburos pesados. Por cierto, la Biblia, en el Génesis, es sorprendentemente rigurosa en este detalle técnico. Cuando describe la Torre de Babel, dice: «Y sirvióles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla». Era el sellador perfecto por su hidrofobicidad, ya que repele el agua. Y se dice que la cesta de Moisés flotó en el Nilo gracias a este pegamento negro. Es decir, la cuna de la civilización, literalmente, se cimentó sobre derivados del petróleo miles de años antes de que inventáramos el motor de combustión. ¿Qué? ¿Estáis flipando, no? Pues ahora saltamos de continente y nos vamos a China, a la dinastía Ming, porque allí están construyendo la estructura más grande jamás intentada por el ser humano. Sí, la Gran Muralla. Pero tienen un problema, un pequeño problema. La muralla tiene que resistir los asaltos de las hordas mongolas, pero también tiene que soportar terremotos, vientos huracanados y el paso de los siglos. La cal normal, el mortero básico, se agrieta con el tiempo. Necesitaban algo más, un ingrediente secreto, y lo encontraron en la cocina. Los ingenieros chinos desarrollaron el primer mortero compuesto de la historia, y es que mezclaron la cal apagada, el carbonato de calcio, con sopa de arroz glutinoso. Sí, lo que oyes, arroz. Y la magia científica aquí tiene nombre propio: amilopectina. La amilopectina es un polisacárido, un carbohidrato complejo que se encuentra en el arroz. Al mezclarlo con la cal, actúa como un inhibidor. Controla el crecimiento de los cristales de calcio, hace que la estructura microscópica sea mucho más compacta y menos porosa. Así que crearon un híbrido orgánico-inorgánico con una resistencia brutal a la compresión y al tiempo. Es tan eficaz que químicamente sigue curándose y endureciéndose siglos después. Hoy en día, si visitas secciones antiguas de la muralla, verás que los ladrillos están erosionados por el viento, pero el pegamento de arroz sigue intacto. Es tan duro que impide que crezcan incluso las malas hierbas. Y sí, es una ironía preciosa.
el mismo alimento que daba energía a los trabajadores, mantenía unidas las piedras que cargaban. Es impresionante, ¿eh? ¿Y en América? ¿Qué pasaba antes de Colón? Pues resulta que los mayas y los aztecas estaban a años luz en el uso de polímeros naturales. Y es que usaban el látex del árbol del chicle, mezclado con aceites para crear adhesivos elásticos. Pero el uso que más me alucina no es para construir templos, no. Es para la boca. Y es que los mayas del periodo clásico consideraban que tener dientes con incrustaciones de piedras preciosas, ya sea jade, pirita, hematita, era el símbolo máximo de belleza y estatus. Imaginad la escena, sin anestesia, sin torno eléctrico. Los dentistas mayas usaban taladros de obsidiana o cobre, girando con un arco y polvo de cuarzo como abrasivo. Perforaban el esmalte y la dentina del diente vivo. Y para pegar la piedra preciosa en ese agujero, desarrollaron un cemento hidráulico avanzadísimo. Los análisis químicos actuales muestran que este pegamento contenía fosfato de calcio, similar a nuestros propios huesos, mezclado con resinas naturales hidrofóbicas. Lo alucinante no es solo que pegara, es que era biocompatible, tenía propiedades antibacterianas, sellaba la cavidad para que el diente no se pudriera por dentro. Los arqueólogos encuentran cráneos de hace 1200 años y las piedras siguen pegadas. Y lo más increíble, los análisis muestran que el diente siguió vivo y sano durante toda la vida del paciente. Habían inventado un composite dental 1000 años antes que la odontología moderna. Y bueno, ahora volvamos a Eurasia, a la Edad Media, porque aquí el pegamento deja de ser una herramienta de construcción o estética y se convierte en el arma que decide imperios. Hablo de Genghis Khan y los mongoles, porque como conquistó un grupo de nómadas a caballo el imperio terrestre más grande de la historia, pues la respuesta no es solo su brutalidad, es su ingeniería, su arma secreta, el arco recurvo compuesto. Un arco normal, un palo de madera doblado, tiene un límite. Si lo doblas mucho, se parte. Y el arco mongol era un sándwich de alta tecnología, un material compuesto laminado. En la cara interna, la que mira al arquero, pegaban cuerno de búfalo. El cuerno resiste muy bien la compresión. Y en la cara externa pegaban tendones de animales. El tendón resiste la tensión, el estiramiento. Y en el centro, un núcleo de madera o bambú. Y claro, para unir materiales tan distintos, queratina del cuerno y colágeno del tendón, y que no exploten cuando tensas el arco con 70 kilos de fuerza, necesitas el adhesivo supremo. Sí, el pegamento mejor. Pues usaban cola de vejiga de esturión, el famoso isinglass. Esta cola, sacada de la vejiga natatoria del pez, tiene cadenas de proteínas más largas y puras que la cola de hueso normal. Crea uniones increíblemente flexibles. No cristaliza. No se rompe con el impacto del disparo. El proceso de fabricación de un solo arco llevaba un año entero. El pegamento tardaba meses en curar, pero el resultado era un arma capaz de perforar armaduras a 300 metros. Así que la geopolítica de todo el continente asiático y europeo se reescribió gracias a las vejigas de un pez. Ahora sí que estás flipando, ¿eh? Y bueno, llegamos a los siglos XVIII y XIX, la revolución industrial. El mundo cambia y cambia rápido. La demanda se dispara. Necesitamos muebles, necesitamos cajas, necesitamos millones de libros para una población que empieza a leer. Y todo eso necesita pegamento. Pensad una cosa, la química sintética aún no existe. La única fuente viable de polímeros adhesivos sigue siendo los animales. Y aquí surge una de las industrias más oscuras de la era victoriana, la infame fábrica de pegamento. Seguro que habéis escuchado alguna vez la broma macabra en los dibujos animados sobre el caballo viejo, que ya solo sirve para hacer pegamento. Pues no era broma, era la realidad industrial. Pensad una cosa, en las ciudades del siglo XIX, el caballo era el motor, ya que era el taxi, el camión y también el tractor. Había millones, y cuando un caballo colapsaba por edad o agotamiento, su último valor económico estaba en sus proteínas. En estas fábricas se procesaban huesos, pieles y cartílagos en calderas gigantescas a presión. Se realizaba una hidrólisis térmica masiva. El proceso liberaba compuestos de azufre y amoníaco. Las crónicas dicen que el olor era insoportable, un olor dulce, podrido y químico que se pegaba a la ropa y al alma. Podías oler una fábrica de pegamento a 5 kilómetros de distancia. Es una verdad incómoda, pero necesaria. Casi todos los grandes libros victorianos, la difusión del conocimiento, la cultura, la música de los pianos, todo eso se mantiene unido gracias al colágeno extraído de este sacrificio industrial. El conocimiento pegado con muerte. Pero bien, el siglo XX lo cambia todo. Entra en juego el petróleo.
la petroquímica. Y curiosamente, los dos pegamentos más famosos del siglo nacieron por error. Sí, por serendipia. Buscar una cosa y encontrar otra maravillosa. Y la primera historia es el del inicio, el superglue. Año 1942. Harry Coover, un químico brillante de Kodak, busca un plástico transparente para las miras de los rifles de los francotiradores y sintetiza una familia de químicos llamados cianoacrilatos. Y es un desastre. El material es demasiado pegajoso. Se pega a los moldes, arruina los equipos. Coover se frustra y lo archiva. Esto no sirve. Pues bien, pasan 9 años, 1951. Coover lo reintenta para las cabinas de los aviones a reacción. Y otra vez, un ayudante pega dos lentes de un prisma por accidente. Intentan separarlas y es imposible. Están soldadas. Y ahí Coover tuvo su momento eureka. Se dio cuenta de que no estaba fallando. No estaba fallando en crear un plástico, estaba teniendo éxito en crear el adhesivo definitivo. Descubrió una polimerización aniónica ultra rápida que se activa con la humedad del aire. Y el resto es historia. Y aquí el segundo punto, el reverso de la moneda, el pegamento que no pega. Año 1968. Dr. Spencer Silver en 3M. Sí, la empresa 3M. Allí quiere crear un superadhesivo para la industria aeroespacial, pero falla estrepitosamente. Crea una microesferas de copolímero de acrilato. En lugar de una película continua, crea bolitas microscópicas. Pega, sí, pero si tiras un poco, se despega. Tiene baja adherencia, pero alta cohesión y no deja residuo. Y durante 5 años, nadie supo qué hacer con el pegamento inútil de Spencer, hasta que un compañero, Art Fry, que cantaba en el coro de la iglesia, se hartó de que se le cayeran los papelitos del himnario, y allí recordó el pegamento de Spencer y lo probó. El papel se quedaba, pero al quitarlo, no rompía la página sagrada. Y así nació el POSIT, sí, ahí mismo, un triunfo de la física de superficies, porque es un pegamento diseñado para fallar, pero fallar de la manera perfecta. Y hablemos ahora de algo que da un poco de vértigo, la aviación moderna. Si miras el ala de un avión antiguo de la Segunda Guerra Mundial, verás miles de remaches, esos puntitos de metal. Pero si miras un avión moderno, como el Boeing Dreamliner o el caza F-35, la superficie es lisa. ¿Dónde están los tornillos? Pues no están pegados. Y es que la ingeniería aeronáutica ha dado un giro de 180 grados hacia los materiales compuestos. La fibra de carbono, las resinas epoxi, usan adhesivos estructurales epoxídicos de grado aeroespacial. Y hay una razón física muy poderosa para esto. Si usas un tornillo o un remache, tienes que hacer un agujero. Y un agujero debilita el material. Concentra todo el estrés, toda la fuerza en ese punto minúsculo. Y eso crea fatiga del metal, crea grietas. Y el pegamento hace algo mejor. Distribuye la fuerza de la carga por toda la superficie de la unión. Así que sella contra la corrosión, hace el avión más ligero y más resistente. Así que literalmente cuando vuelas a 10.000 metros de altura, tu vida depende de unas reacciones de polimerización termoestable. Depende de que esas moléculas reticuladas no se suelten. Y no lo hacen. La ciencia también vuela. Y bueno, ¿hacia dónde vamos ahora? Porque hemos hervido caballos, hemos sintetizado petróleo, pero resulta que la naturaleza sigue llevándonos millones de años de ventaja. El futuro es la biomimética, copiar a la biología. Los científicos están obsesionados con dos animales. Primero, el mejillón, porque nuestros pegamentos sintéticos odian el agua. Si la superficie está mojada, no pegan, pero el mejillón se pega a las rocas batidas por las olas del mar, y lo hace con mucha fuerza, una fuerza brutal. Su secreto es un aminoácido modificado, la L-dopa, y es que permite una química que desplaza el agua y forma enlaces covalentes fuertísimos, incluso bajo el mar. Y esto está permitiendo crear pegamentos quirúrgicos fetales. Imagínate poder operar a un bebé, a un feto, dentro del útero materno, dentro del líquido amniótico, y sellar la bolsa sin riesgo de rotura. Alucinante, ¿eh? Pues el mejillón tiene la clave para salvar vidas antes de nacer. No me dirás que no estás flipando con este vídeo, ¿eh? Y segundo, el gecko, la lagartija, sí, el gecko, puede caminar por un cristal boca abajo. Pero ojo que no usa pegamento líquido. Sus patas no son pegajosas al tacto. Usa física cuántica. Sus patas tienen millones de pelos nanoscópicos que interactúan con la superficie a nivel atómico. Son las fuerzas de Van der Waals, atracciones electrostáticas débiles que, sumadas millones de veces,
veces crean una fuerza imparable. Pues bien, la NASA está desarrollando robots con patas de gecko para reparar la Estación Espacial Internacional. En el vacío del espacio, los líquidos hierven o se congelan. El pegamento de gecko, al ser adhesión seca, funciona en el vacío absoluto. Y es que la naturaleza es totalmente alucinante. Hemos recorrido un largo camino juntos desde el Neandertal, calentando corteza de abedul, en una cueva oscura, aislado del oxígeno, pasando por los imperios que se construyeron sobre vejigas de pescado y sopa de arroz, hasta el sacrificio silencioso de la era industrial y los accidentes de laboratorio que cambiaron nuestra vida cotidiana. Solemos obsesionarnos con las tecnologías que procesan información, pero la tecnología fundamental es la capacidad de coger dos cosas diferentes y hacer que se conviertan en una sola. Sin la química de los adhesivos, la civilización literalmente se caería. Nuestros edificios caerían, nuestros libros se desharían, nuestros aviones no volarían, nuestros zapatos se quedarían pegados al asfalto al dar el primer paso. El pegamento es el héroe silencioso, a veces maloriente, a veces tóxico, pero siempre esencial. Es la fuerza invisible que evita que nuestro mundo se rompa en pedazos. Así que la próxima vez que se te rompa algo y saques ese tubito de superglue, recuerda, no estás usando solo un químico barato. No, tienes en tus manos una tecnología probada en combate, heredera de 200.000 años de ingenio humano. Sí, de los neandertales. Así que, cuando lo hagas, pégalo con orgullo. Y tú, quiero preguntarte algo. ¿Qué te ha sorprendido más de este viaje? ¿La odontología maya perforando dientes vivos? ¿O que la Gran Muralla esté hecha de arroz? ¿Conoces algún otro uso extraño del pegamento que se me haya pasado? Déjamelo en los comentarios, que os leo a todos. Y me encantaría aprender con todos vosotros. Y si te ha encantado descubrir la historia oculta de lo cotidiano, tengo una recomendación para ti. Tengo aquí una lista de reproducción con todos mis vídeos, con todos los vídeos de la historia de. Creo que tengo ya más de 30, así que te recomiendo que vayas y que hagas una maratón. Ah, y si quieres tu dosis diaria de curiosidad histórica o científica, sígueme en Instagram, JJPriegoTV, porque allí subo lo que no cabe aquí en YouTube. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.